Ya entrando en materia de lo que es el tema de hoy, durante varios meses o los últimos domingos, sabemos que hemos venido estudiando el libro de Lucas. Hemos estado estudiando Lucas y nos hemos detenido como en varias partes, no necesariamente un capítulo por domingo, porque Lucas también tiene mucha tela para cortar. Y sabemos que Lucas era este médico que decidió escribir esta carta a Teófilo, y me encanta mucho que Lucas empieza diciendo como que va a escribir todo lo que ya Teófilo sabe, pero que va a investigar y se lo va a contar de una manera ordenada y a investigar de una manera concreta. Entonces quizás por eso Lucas tiene tantos detalles que nos ayuda mucho a estudiar de una mejor manera. Hoy entonces vamos a leer a Lucas capítulo 3, y para el pasaje como tal nos vamos a enfocar del 1 al 6 en el estudio del día de hoy. Lo vamos a leer en la NTV. Si usted tiene cualquier otra versión de su Biblia, igual usted nos va siguiendo, pero vamos a leer en este caso en la NTV, que dice: Era el año 15 del reinado de Tiberio, emperador de Roma. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Ituria y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada, para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y los caminos allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Bueno, este texto, que en general después, digámoslo así, viene todo lo que es el mensaje del bautismo del Señor Jesús, pues empieza como a describir quién era Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesús. Lo encontramos no solo en Lucas, sino también en Mateo 3 y en Marcos 1. Pero como estamos estudiando Lucas, nos vamos a centrar más en este lado de la palabra. Y algo que me gusta mucho de la diferencia en cómo lo relatan los tres evangelios es justo por lo que les decía ahorita, como de los detalles que Lucas cuida y de pronto los otros se enfocan en otros lados, pero no cuidan algunos otros detalles. Entonces quisiera que viéramos un pequeño mapa. A veces entonces en la Biblia tenemos unos mapas al final y a veces uno nunca los lee o se los pasa por alto y no se enfoca como en qué significará cada mapa que tiene la Biblia. Acá justo tenemos un mapa que describe lo que nos decía Lucas capítulo 1. Y entonces es que en Lucas 1 nos decía quiénes eran los gobernadores que estaban en ese momento como al distrito de cada una de las provincias, digámoslo así. Entonces veíamos que decía que Poncio Pilato gobernaba sobre Judea, que de hecho también sobre Samaria, entonces es como toda la parte rosadita. Tenemos también que luego decía que Herodes Antipas gobernaba lo que era Galilea, y tenemos a Felipe que gobernaba esta otra parte que es como más cafecita, como un amarillo oscurito. Tenemos esas tres bases que nos da, y también decía que Juan andaba por todo el río Jordán. Si vemos el río Jordán, de hecho, es muy grande, y cuando veía que hablaba de que Juan estaba en el Jordán, se los voy a señalar por aquí, esperen. Es como todo esto, básicamente casi todos los ríos desembocaban en el río Jordán y el Jordán en el Mar Muerto. O bueno, desembocaban no, porque todavía. Pero entonces, ¿por qué de pronto me llamó la atención esto? O porque dije, o sea, pensé como, ¿por qué Lucas se pone en el detalle de mencionar todos esos como nombres importantes y los otros evangelios pues ni los mencionan? Y es que Lucas tiene como
una necesidad de aclarar o de escribir que literalmente lo que él está escribiendo pasó en un momento histórico real. Cuando nosotros hablamos de la palabra con personas de afuera, quizás muchas personas no creen que la palabra de Dios es una palabra real. Muchas personas lo ven como que es una historia, como que son cuentos, como que apareció de la nada, y nosotros por fe creemos de que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y de que lo que leemos es real, pero también hay muchas personas que se dedican justo como al estudio de demostrar que la Biblia es 100% verídica también con la ciencia. Eso es a lo que le llamamos apologética. De pronto ustedes ahorita que nos ha predicado el pastor Marlen o el pastor Diego Bolívar, ellos usaban mucho la palabra que en la apologética y que tal apologista, y de pronto a veces si no sabíamos que era apologética, es como este estudio que quiere demostrar con bases científicas que lo que la Biblia dice es real. Entonces vemos como que el escrito de Lucas ayuda a demostrar apologéticamente que lo que Lucas está escribiendo es cierto, porque pone personajes históricos en su relato. Y entonces si nos vamos a ver como por qué justo ponía, por ejemplo, estos 3 primeros o los 4, porque también habla del gobernador del imperio, y es que justo usa el tiempo como universal con que se medía en ese momento, que era el imperio romano. O sea, si uno lee libros históricos de esos tiempos, se definía como por qué gobernador, el imperio romano era el que definía en qué tiempo estábamos. Entonces Lucas allí nos ayuda a ubicarnos como en un momento del tiempo, en cómo se vivía en ese entonces. Pero también entonces, aparte de mencionarnos estas 4 personajes históricos, digámoslo, para el mundo convencional, también nos da un contexto más espiritual y nos empieza también a hablar de quiénes eran los sumos sacerdotes. Esto nos da de pronto un contexto también, sí, como político, espiritual y también histórico, de acuerdo como a la tradición judía. Y entonces es que justo nos habla de que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y en ese tiempo, como dice el versículo 2, entonces es que llegó palabra del Señor a Juan, que si nos acordamos de quién era Juan, Juan también venía de un linaje sacerdotal porque era hijo de Zacarías. Entonces este versículo también tiene como esos 3 puntos especiales de lo que era el sacerdocio, de quienes estaban en el sacerdocio en ese momento. Este contexto como de ubicarnos en dónde estábamos parados en Lucas 3 es para el tema que vamos a ver hoy, que se llama Preparando la llegada del Rey. Entonces estamos centrados en lo que es la vida de Juan y vamos a ver cómo preparamos o cómo se prepara la llegada del gran rey. Y tenemos el primer punto de cómo preparar la llegada del rey, y es que esta llegada o el rey no necesita tener una situación ideal para él llegar. Entonces, justo estamos hablando del versículo 1 y el versículo 2, que es donde vemos que primero el pueblo de Israel está como bajo el sometimiento del imperio romano. Entonces no es que haya una condición ideal, lo que hay, como justo todos ahorita están en libertad y están viviendo conforme a su deseo, su corazón, su plenitud, voy a llegar, sino que Jesús entonces elige justo llegar en un momento donde no es la situación ideal, digámoslo políticamente o de acuerdo a la comunidad o a la sociedad en la que está. Pero eso no detiene la llegada del rey, él no necesita que haya una economía ideal, que haya una política ideal, sino que él simplemente llega y el pueblo estaba, como decía, digamos, por ejemplo, económicamente oprimidos bajo todos los impuestos del imperio romano y todo lo demás que esto les causaba. Pero entonces el rey no requiere de esta situación ideal y tampoco requiere de una estructura ideal en el ámbito religioso. Entonces veíamos, como les decía en el versículo donde habla de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Y ahí uno dice, pero ¿cómo así si solo había un sumo sacerdote y por qué Lucas menciona que hay 2 sumos sacerdotes? Entonces resulta que Caifás era el sumo sacerdote.
Pero Anás era el suegro, o sea, Anás fue sumo sacerdote antes. Y después como que cumplió su ciclo y ya entonces heredaba Caifás, que era el yerno, seguir siendo el sumo sacerdote, pero Anás siempre vivía como que también seguía gobernando en las sombras. Entonces es como que en realidad gobernaban los dos. Entonces acá Lucas como que lo quiere dejar allí en claro, y quizás algunos ejemplos que quisiera que buscáramos de la parte activa que tuvieron tanto Caifás como Anás en la persecución contra Jesús y contra los discípulos, la podemos ver en Juan 18, 3 y 14. El primer ejemplo que veremos ahorita. Justo cuando apresan a Jesús, dice: primero lo llevaron ante Anás, suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. El siguiente. Y Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Y también tenemos Hechos 4:3. Vamos a leerlo hasta el 6. Entonces ya en el primer ejemplo vimos cómo estos dos sacerdotes estaban empeñados como en matar a Jesús y tuvieron un papel importante en lo que fue justo esta pasión de Jesús. Pero también con matar a Jesús no quedaron contentos, sino que ellos siguieron persiguiendo a los discípulos. Y en hecho vemos cuando contra Pedro y contra Juan dice que los arrestaron, y como ya era de noche los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley, se reunió en Jerusalén, y el sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Entonces ya vemos que Anás y Caifás eran como esas personas que estaban allá arriba, que tenían como una pelea de poderes, que no había como una unidad, había una disputa de poder, se podía decir, y que el problema era que ellos no estaban interesados en que la gente conociera del Señor. O sea, ellos no estaban interesados en traer el pueblo otra vez a la presencia de Dios, como debería estar interesado el sumo sacerdote, sino que ellos estaban más interesados era en política, pues como en tener ellos su poder político, en economía, en utilizar la religión para seguir abusando de las personas, pero no estaban interesados en preparar la llegada para el Mesías, no estaban esperando al Mesías en ese momento. Entonces ese es el primer punto, que la llegada del rey no requiere de una situación ideal. Vamos con el segundo, y es que la llegada del rey requiere de personas que reciben la palabra y la viven. Y vamos a volver a Lucas 3:2, y es que justo entonces, aunque empieza hablando de Anás y Caifás, el punto y lo que el capítulo quiere enfocarnos es en Juan. Entonces en ese tiempo, después de todo este contexto histórico, en ese tiempo viene mensaje de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces recordemos quién era Juan. Hemos visto casi todo el mes, hemos visto cositas de Juan. Tenemos como toda la imagen de Juan el Bautista en la mente, el propósito y cómo fue llamado desde el vientre y cómo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Cuando veíamos ese estudio, no me acuerdo, hace como 15 días, de que justo cuando María visita a Elizabeth, cómo el niño sentir la presencia de Jesús fue lleno del Espíritu Santo, incluso desde el mismo vientre de su madre. Y vemos que la historia de Juan es como una persona muy admirable, y Juan entonces es visto también acá como profeta. Entonces el Señor usa a Juan porque lo primero que el Señor está necesitando son personas obedientes. Pensamos que Juan era una persona obediente. ¿Será que recordamos o vemos a Juan como una persona obediente? Juan justo fue una persona que vivía en voto nazareo,
Juan era una persona que dedicó su vida a obedecer la palabra del Señor. Juan había preparado toda su vida para servir a Dios. Y era una persona que conforme a esto la palabra, o sea, vivía la palabra a plenitud en su vida. Entonces, en ese de que el Señor requiere personas que vivan y que reciben su palabra y la viven, es que seamos personas obedientes, como podemos recordar que lo era Juan. Y Juan, ¿en qué se describió su ministerio? ¿Para qué tanta obediencia? ¿Cuál fue el propósito de su vida? Juan, como dice el texto del capítulo, el título de la predicación, Juan venía a preparar el camino para la llegada del Señor. Entonces el centro de la vida de Juan era preparar el camino para el Señor. Toda la vida de Juan giraba en torno a eso. El centro de su vida era preparar el camino para Jesús. Y yo pensaba, cuando veía como toda esa vida, toda la vida literal que Juan le puso a la preparación de que la gente recibiera a Jesús, es como gira también nuestra vida en torno a ello, como gira nuestra vida a preparar la llegada del Rey para otras personas, a preparar la llegada del Rey en la iglesia. ¿Cómo somos nosotros o cuál también es el centro de nuestra vida en realidad? Si el centro de nuestra vida es Jesús, como lo era para Juan, o nuestra vida en realidad está girando en torno a otras cosas o a otras personas, o en torno al trabajo, o en torno a la familia, o en torno a que dejamos a Jesús puesto en un segundo lugar, pero no está siendo nuestra prioridad como lo era para Juan. Resulta que entonces Juan era una costumbre del Medio Oriente que cuando un rey iba a llegar, mandaban a alguien antes a preparar el camino, ¿cierto? Justo ahí nos decía como que a preparar de que si habían montañas las aplanaran, que si habían valles los alzaran, que todo quedara nivelado para la llegada del rey. Era una costumbre muy normal de que como iba a llegar una autoridad más alta, iba a llevar el monarca, el rey, entonces debían enviar personas antes que prepararan esa entrada. Y Juan representa eso. Juan representa el que va adelante de la llegada del Señor, del empezar de su ministerio, y va proclamando que viene el Rey, y para preparar ese camino, Juan va adelante predicando la necesidad del arrepentimiento. Para preparar el camino de Cristo, Juan nos enseña que es necesario primero tener una vida de arrepentimiento. Quizás este ejemplo no solo es bíblico, sino que hoy también podemos ver como esos pregoneros que van y anuncian que viene alguien más importante detrás, o que van y preparan algo. Entonces yo buscaba ejemplos como en cuando estaba viva la reina Isabel, por ejemplo, iba a visitar algún país. Obviamente el reino primero mandaba a unos encargados a que prepararan todo. La reina no llegaba así como a sondeando y ahí en dónde me voy a quedar, sino que todo antes iba una visita previa a preparar todo para que cuando la reina llegara todo estuviera listo y ya supiera y tuviera plena libertad por dónde iba a caminar y por dónde iba a estar. Esa era la misión de Juan, preparar todo, y en este caso era como preparar los corazones para el recibimiento del Rey en los corazones de cada una de las personas. Entonces teníamos como que en primer lugar personas obedientes, y en segundo lugar, personas valientes. ¿Será que sí tenemos a Juan como en la lista de las personas valientes de la palabra? Yo creo que sí. Si una persona ha sido como súper especial es Juan. Y entonces Juan es considerado también profeta. De pronto ahí quisiera que leyéramos, yo lo busco por acá, Mateo 11. En Mateo 11:7, es que a veces yo creo que muchos hemos caído en eso, aunque no es que sea malo, pero cuando nos preguntan, ay, ¿cuál es tu personaje bíblico favorito? Ay, ¿a quién admiran? Yo creo, la mayoría acá, y eso ya lo hemos hecho, respondemos que Pablo. Y después de Pablo ya empiezan a ver que Pedro, que Daniel,
Yo creo que nunca he escuchado a Juan, pues a Juan el Bautista. Pero cuando leo Mateo 11, 7 al 11, Mateo 11, 7, que acá sí lo voy a leer en Reina Valera. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor en él. A mí me parece como brutal que Jesús, porque es Jesús el que está hablando, diga que de todos los hombres, porque pues dice todos los nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Entonces decía eso, muchas veces nosotros mismos admiramos a Pablo y a muchos. Y el mismo Jesús como que pone a Juan en que piensan que es un profeta, pues es más que un profeta. Y en esa imagen de lo que Jesús tiene de Juan, y de que de pronto nosotros no tenemos en la palabra tanta revelación de Juan como obviamente Jesús lo conocía, pero vemos que Juan era una persona valiente. ¿Qué era un profeta? ¿Qué es un profeta en la palabra? El profeta es esa persona que comunica, que viene palabra del Señor sobre él y le comunica al pueblo lo que el Señor ha traído a él. Entonces el Señor lo usa como la voz, es la persona que comunica la voluntad de Dios a otros y los llama al arrepentimiento. Muchas veces nosotros como que automáticamente siempre relacionamos profecía casi siempre con el futuro y con la vista del futuro, y sí hace parte de la profecía también que el Señor puede y revelaba a tiempos futuros, pero si vemos en el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas lo que hacían era traer un mensaje al pueblo de lo que estaban haciendo mal y un llamado al arrepentimiento. Entonces, la mayoría de los profetas en el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento, llamaban la atención al pueblo, al arrepentimiento y a la obediencia. Vemos entonces que el profeta es el que comunica la palabra, pero en su propia vida también recibe la palabra. Entonces el profeta estudia la palabra, vive la palabra, enseña la palabra. ¿Será que Juan es un ejemplo de todo esto? ¿Será que Juan estudiaba la palabra, por ejemplo? Hace 8 días, no me acuerdo si fue en el ayuno o en el culto como tal, aprendíamos o recordábamos más bien de la cultura judía, como los niños a los 12 años ya sabían toda la Torá, y como si después como de ver que eran buenos para la Torá seguían estudiando a los profetas y a otros libros del texto bíblico. Y sabemos que Juan fue una persona que entonces fue de esos que siguió su camino en torno al estudio de la palabra, o sea, desde niño ya era súper pilo en la palabra y continuó creciendo cada vez. Entonces era una persona que estudiaba la palabra, pero que vivía también en ella y que la enseñaba. Nosotros vemos justo que decía que muchas personas venían a ser bautizados por Juan, y Juan tenía sus discípulos también, o sea, Juan también era un maestro que tenía seguidores a los que les venía enseñando. Y de hecho, aunque eso yo creo que lo veremos más adelante porque no estamos viendo todo el capítulo, pero como Juan sabía que el que venía delante de él era más grande, que él estaba preparando un camino para el rey, cuando Jesús empieza su ministerio, incluso hay discípulos de Juan que Juan le entrega a Jesús. Un ejemplo ahorita que se me viene es Andrés. Andrés era discípulo de Juan y estando con Juan conoce a Jesús y como que este maestro obvio es el mejor, entonces se lo pasó. No sé si de pronto se me pasa y hay algunos otros discípulos, pero tengo claro en este momento como a Andrés, que es de esos que seguía a Juan y por medio de Juan fue que conoció a Jesús y luego hace parte de los 12 apóstoles.
Entonces tenemos a Juan, esta persona que estudiaba la palabra, vivía la palabra, enseñaba la palabra, y entonces vemos como que la imagen del profeta que teníamos no es solo como lo que decía ahorita, de que ser profeta es alguien que solo tiene revelación del futuro o que solo tiene tal cosa, sino que profeta es cuando el Señor nos ha dado una palabra para compartírsela a los demás, para llamarlos al arrepentimiento, para enseñarles la palabra, para inculcarlos en ella, para tener discípulos. Si el Señor nos da palabra para comunicarla al pueblo, eso es lo que nos ha llamado a ser profetas. Y de hecho Pablo, en 1 Corintios 14, del 3 al 6, Pablo nos anima a todos a que profeticemos. Quizás hoy es como un cambio de, no sé, de significado, de concepto de lo que teníamos que dar profeta. Ahí sí vamos a volver a NTV, Tatica. Entonces en 1 Corintios 14, del 3 al 6, dice Pablo: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior a hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Pero si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Veía que cuando leía este pasaje me acordaba del miércoles, porque el miércoles justo estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Venimos como en la EFI hablando justo de los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, y este miércoles pasado hablamos de los dones. Y veíamos como los diferentes dones que habían, y yo creo que siempre que hablamos de los dones se da, pues en grupo, se da la conversación de que hay mucha gente que sueña con las lenguas, y hay mucha gente que pone las lenguas como el superior. Y todos, no, pero es que el que habla en lengua, de hecho alguien dijo como, no, pero es que nada como hablar en lenguas. Y yo nunca me había fijado, había puesto atención a la palabra que dice Pablo, que dice, yo desearía que todos profetizaran más que hablar en lenguas, porque lo importante, como veíamos justo en la EFI el miércoles, es que los dones son dados para edificación de la iglesia. Y como escribe Pablo acá, él da como el ejemplo de que sí, las lenguas son de bendición y si se interpreta es para bendición de la iglesia, si no es para edificación propia, no del cuerpo de Cristo, como veíamos el miércoles. Pero acá Pablo nos hace esa invitación a que qué bueno fuera que todos fuéramos profetas, porque allí sería para edificación de la iglesia, porque si volvemos al 6, Tatis, justo nos habla de qué nos sirve alguna cosa u otra. Pues en cambio, si tenemos revelación, un conocimiento especial, una enseñanza, eso sí nos sirve a todos, eso sí es de edificación y de ayuda para el cuerpo completo de Cristo. Entonces tenemos 3 puntos, vemos acá que Pablo nos llama a ser profetas, a cada uno de nosotros, a que seamos motivados a desear justo también este don de profecía y a que seamos esos comunicadores de Dios para con los demás. Y siendo profetas, tenemos 3 tareas que tenía el profeta o que cumple la profecía cuando es dada al pueblo. Y la primera es fortalecer. Acá justo Pablo dice esa frase de que me gustaría que todos hablaran en lenguas. Cuando dice que a menos de que alguien se interprete, para que toda la iglesia sea fortalecida. Entonces la importancia de los dones es que venga a ser fortalecida. ¿Y qué debemos hacer entonces nosotros? Debemos de dar este mensaje para que las personas que están pasando por luchas, por dificultades, por un mal momento, sean fortalecidos por medio de la palabra que comunicamos. El profeta venía a fortalecer al pueblo de la situación que estaba viviendo con un mensaje que mandaba el Señor. Entonces,
El profeta mayor para los judíos, ¿quién es? Y Moisés entonces es este profeta que cuando viene palabra sobre él, y se me viene el ejemplo, es que el ministerio de Moisés empieza para liberar al pueblo de Israel de la cautividad que tenía en Egipto. Era un pueblo que vivía en opresión, que tenía las luchas, que estaba pasando una prueba, y Moisés es enviado con ese mensaje que, aunque es fuerte, es para traerle a la gente una fortaleza de que el Señor puede hacer y cambiar algo con ellos. Y justo veía, Moisés es como esa persona más admirada por los judíos, y vemos que la mayoría, creo yo, o yo lo interpretaba así, que la mayoría de profecía que escribió Moisés no era vista como hacia el futuro, sino hacia el pasado, porque vemos que Moisés escribió, por ejemplo, el Pentateuco, y obviamente él no estaba allá cuando crearon a Adán y a Eva. Todo el Señor se lo reveló, pero miren que ni siquiera era algo al futuro. Moisés escribió todo por revelación de lo que ya había pasado, pero que el Señor se lo iba contando. Entonces esta nueva imagen de que la profecía viene del Señor, uno, para fortalecer a las personas, dos, para animar. Y es que no solo cuando estamos pasando una situación en que nuestro entorno es difícil, sino cuando nosotros mismos hemos pecado o tenemos una lucha contra nuestra propia falla y necesitamos ser animados. ¿Y qué ejemplo tenía también? Vemos la vida de David, que David en el Salmo 51, justo cuando habla como de que ha pecado contra el Señor, pero cómo enfrenta a Dios a David. Dios manda al profeta Natán, Natán va y enfrenta a David, pero por él aceptar su pecado, verse como reflejado en el pecado, viene el arrepentimiento y entonces ya también es animado. Entonces también viene esta palabra para animar, después de que hemos caído, de que nos hemos debilitado, la profecía y la palabra del Señor viene para animarnos. Y también, en tercer lugar, para consolarnos. Entonces a veces hay personas que han sufrido pérdidas o que están pasando por algún dolor en sus vidas y necesitan ver ese dolor que están pasando a través de los ojos de Dios. Necesitamos como vernos a través de Él. Y ahí pensaba en otro profeta súper wow que tiene Israel, y empieza con los profetas mayores, el libro de Isaías. Y Isaías tiene mucha profecía que es fuerte, pero también tiene mucha profecía como de consuelo, cuando les empieza a hablar del remanente que va a quedar y de quién vendrá, porque sabemos que Isaías, la mayoría de profecía que da se cumple en Jesús, y justo es ese consuelo que venía para el pueblo que estaba perdido. Entonces, vamos en dos puntos principales, ¿cierto? Que la llegada del rey, primero, no necesita de una situación ideal. La segunda es que la llegada del rey requiere de personas que reciben la palabra y que la viven. Y en tercer lugar, la llegada del rey exige arrepentimiento. La palabra arrepentimiento justo la vimos en el versículo 3. Entonces volvemos a Lucas, Lucas 3:3. Y dice que justo Juan bautizaba para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vueltos a Dios para ser perdonados. En algunos textos de otras versiones, por ejemplo en la Reina Valera, dice, este mismo versículo dice: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué significa arrepentimiento? La palabra que se usó en la traducción de este pasaje específico viene del griego metanoías. Yo no sé griego claramente. Y justo este estudio como de cómo viene etimológicamente la palabra arrepentimiento, me la compartió el pastor Marden y me explicaba que la palabra que se usaba allí específicamente era metanoías y que se separaba como en dos. Entonces la primera parte es meta, que tiene varios significados,
pero como la idea de la palabra es ir en contra de algo, es un cambio, una posición, como voltear. Esa es la parte meta. Y luego viene la segunda parte, que es nous, y significa mente, pensamiento, inteligencia, razón. Entonces lo que es el conjunto de la palabra con la que se tradujo arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de cómo entendemos las cosas. Porque sabemos justo por la misma palabra que para nosotros cambiar nuestra manera de hacer las cosas necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos cuando queremos como cambiar lo que hacemos, pero no hemos cambiado nuestra manera de pensar, en realidad siempre estamos viviendo, es como reprimiendo los malos deseos que tenemos, porque si en nuestra mente siguen estando, seguimos queriendo algo, aunque en la carne los queramos reprimir. Entonces acá dice que el arrepentimiento es ese cambio en nuestra manera de pensar, para que luego sea viniendo ese cambio en nuestra manera de vivir. Ese cambio auténtico que tenemos en el pensamiento es lo que luego hace que nosotros tengamos ese cambio de conducta. Vamos a leer rápidamente. Vamos en Lucas 3 y lo leímos hasta el 6 ahorita, ¿cierto? O sea que continuaríamos en el 7. Vamos a leer hasta el 14, solo para hacer como leer todo el contexto. Entonces dice: cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados, y Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Vamos a dejar hasta ahí. Como les decía, hoy no vamos como a profundizar en esta parte, porque supongo que en las próximas predicaciones van a entrar más como a profundizar en ello. Pero quería mencionar que justo Juan dice que él predica un bautismo que viene precedido del arrepentimiento. Y ahorita les decía que Juan tenía seguidores y discípulos, y ahí como por encima del capítulo vemos que a Juan no lo seguía cualquiera tampoco. Incluso soldados venían a quererse hacer bautizar por Juan y preguntar qué debían hacer. Y Juan entonces les daba, era como eso de que, ¿cuál era el pecado de los recaudadores de impuestos? Pues que cobraban más para robar. ¿Y qué hacían los soldados? También extorsionar a la gente. Entonces ellos venían, si querían venir al bautismo de Juan, que era ese bautismo de arrepentimiento, él lo que les indica es eso, es la forma que deben de cambiar su pensamiento para cambiar su comportamiento y demostrar que hay un arrepentimiento genuino en sus vidas al venir a querer hacer parte de entregar su vida a Cristo en este bautismo. Entonces les decía de que justamente ellos venían a Juan en el bautismo para perdón de pecados, dice en la Reina Valera, pero es como significando necesidad de arrepentimiento. El bautismo de Juan entonces era como un preparatorio que simbolizaba la confesión de pecados. No era que el bautismo como tal fuera el perdón de pecados, y el llamar a las personas a hacerse bautizadas en ese tiempo no era algo nuevo,
porque la cultura judía está llena de ritos, está llena de costumbres y tenían obviamente muchos ritos de purificación. Pero lo importante de que Juan les hace mención es que incluso los que son hijos de Abraham necesitan arrepentirse. Él justo les decía, no se confíen de que porque usted es hijo de Abraham, entonces ya está bien, usted necesita vivir un proceso de arrepentimiento para el perdón de sus pecados, porque los judíos pensaban que solo por ser judíos ya estaban salvos. Y Juan viene a predicarles que necesitan arrepentirse, cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de hacer las cosas para poder entrar a ese reino. Necesitan pasar por el arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan es como preparatorio, es lo que está antes, es lo que simboliza el perdón que va a venir a traer Cristo, porque lo que Juan estaba haciendo antes de la llegada de Cristo, preparando el camino, era como mostrándole a la gente que eran pecadores, recordándoles y que cada uno aceptara su pecaminosidad y aceptara que necesitaba de alguien que le trajera el perdón de los pecados. Y es ahí cuando entonces este bautismo lo que hace es proyectar a Jesús, quien es el que sí viene a darnos ese perdón de pecados. Ahí vamos a leer Hechos 19:4 en Reina Valera. Hechos 19:4 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Entonces toda la vida de Pablo, de Juan, todo el ministerio de él, todo el llamado que hacía a las personas a venir a las aguas bautismales era con una representación de que prepararan su corazón al arrepentimiento para el que vendría después de él, que es Cristo Jesús. Un llamado a nosotros a vivir entonces así también, como el reino se exige un corazón arrepentido, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, de que podamos vivir en nuestro corazón siempre una constante vida de arrepentimiento. Y quizás para nosotros no es nuevo saber que para que haya un cambio de conducta debe de haber un cambio de mentalidad, porque eso lo sabemos por la palabra y incluso muchas veces lo predicamos también en Romanos 12:2. Es cuando Pablo nos enseña: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces nos anima Pablo a que dejen que Dios los transforme en su manera de pensar. ¿Para qué? Para que no imiten las costumbres del mundo. Es una invitación hoy que nos hace el Señor a que podamos vivir el reino de Dios de una manera diferente, a que como cristianos nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor, a que las personas conozcan el Salvador, a ver si nosotros cumplimos como Juan ese propósito de que nuestra vida está ayudando a preparar a otros para la llegada del Rey a su corazón. Juan dedicó su vida a que otros pudieran ver a Jesús. Juan dedicó su vida incluso decía ahorita que si Juan era una persona valiente, y sabemos que Juan incluso entregó su vida y murió de manera injusta por cumplir el propósito que al que Dios lo había llamado. Y Juan, como decía ahorita, es un profeta al que Jesús dice que no ha habido ningún otro profeta como Juan, porque Juan se dedicó a comunicar lo que el Señor le había dicho que comunicara, sin importarle si era a los políticos, si era a los sacerdotes, a quien fuera. Juan se dedicó a cumplir lo que el Señor le ponía en su boca por hablar. Y por eso incluso a Juan entonces después le cortan la cabeza y todo, pero él muere en su convicción y cumpliendo un llamado para el que el Señor lo llamó, y trae a muchas personas, y sabemos que preparó a muchas personas para el encuentro con Jesús, y que pueda nuestra vida ser esas vidas de profetas como lo fue Juan, de que nosotros podamos preparar a nuestros amigos, a nuestra familia. Hablábamos del Día del Amigo. Nuestro propósito como iglesia sabemos que es preparar el camino de Jesús para que Él pueda entrar a los corazones
de las demás personas, que todas las personas con las que nosotros nos relacionamos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, seamos esos profetas que van preparando ese camino en los corazones de esas personas, que podamos anunciar que viene un rey que es mayor que nosotros, que no seamos justo como a veces el mundo habla más de que, ay, es que esos cristianos, sino de que justamente seamos los cristianos los que estamos mostrando ese amor y esa reflejando a Jesús a quienes nos rodean, de que ellos quieran conocerlo y quieran llegar a Él, como iban incluso los soldados a que Juan los bautizara, que tengamos ese impacto en la vida de las personas. Entonces allí donde usted está, vamos a orar para que el Señor sea usándonos de esta manera a nosotros como lo hizo con Juan. Rey amado, Señor eterno, nosotros te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado, Señor. Nosotros queremos hoy venir delante de ti, Señor, sabiendo de que tú has traído esta palabra, sabiendo de que tú, Señor, nos has dejado como embajadores de tu reino. Tenemos una vida que nos reta mucho, Señor, en el ejemplo en tu palabra, y es a Juan. Y cuando empezábamos la palabra hablábamos de esas hombres y mujeres que nos retan también en nuestro tiempo actual. Esas personas que han cogido, Señor, que han tomado tu llamado con seriedad, con compromiso, Señor, con compasión. Y hoy nosotros somos llamados a que en nuestro día a día, a que en nuestra vida diaria podamos reflejar a Jesús. Permítenos, Señor, ser esos profetas en la tierra en la que nos pongas, que nosotros seamos esa voz tuya que clama, Señor, en el desierto de las personas, como Juan era esa voz en la que se cumplió la profecía de Isaías, Señor, que Juan era esa voz que clamaba en el desierto, allí preparando el camino para el Rey. Nosotros queremos ser esas personas que preparan el camino para la llegada de Jesús. Juan, Señor, predicaba un arrepentimiento. Juan predicaba, Señor, para que las personas pudieran acercarse a ti. Pero Juan también predicaba de que vendría uno mayor que él. Y predicaba, Señor, ese anhelo de que quería que llegara ya ese rey a gobernar y que llegara ese rey a intervenir en la vida de las personas, Señor. Que pueda nuestro evangelio y nuestra predicación anhelar el regreso de Jesús, Señor. Que nuestra vida, que nuestras acciones, que nuestra iglesia viva, Señor, anhelando la segunda venida de Cristo, y que vivamos, Señor, cada día como el que tú ya estás allí, Señor, a la entrada. Que podamos ser esos embajadores, esos, Señor, esas atalayas, esos pregoneros, Padre, a la vida de las personas. Actúa, Señor, y haz crecer a Jesús en nosotros, que nosotros seamos el reflejo de Jesús en las personas. Te queremos bendecir, Señor, adoramos a tu bendito nombre, te entregamos nuestro corazón, Señor, en tus manos, para que tú nos transformes, cambia nuestra manera de pensar, Padre de la gloria, Espíritu de Dios, cambia nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Hoy queremos, Señor, que tú cada día sigas obrando, para que cada día, Señor, sea más de tu poder en nosotros, para que tú seas cada día gobernando más, porque sabemos que Juan era un hombre lleno de tu espíritu, de que esa valentía y coraje que tenía Juan, Señor, era infundido por la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque lo que vivió Juan, Señor, solo en carne no creo que sea fácil de enfrentar, pero Juan estaba, Señor, agarrado a ti, y por su fidelidad y por su obediencia, Señor, y por el cumplir su llamado, es que tú siempre, Señor, estuviste allí con él y usaste a Juan, y lo usaste, Señor, hasta el gran movimiento que tuvo, de que lo recordamos hoy, y que incluso el mismo Señor Jesús pudo decir de Juan que no hubo ningún otro como él. Nosotros queremos ser esos Juanes hoy, Señor, en donde tú nos pones. Queremos ser, Señor, esos siervos obedientes, que tú puedas decir, Señor,
que fuimos ese siervo fiel cuando lleguemos, Señor, delante de tu presencia, que anhelemos ver tu llegada, Señor, y que la anhelemos con gozo, Señor, creciendo cada día en nuestra relación contigo, en nuestra obediencia contigo y en el querer alcanzar, Padre, hasta lo último de la tierra. Muévete, Señor, en nosotros, en este lugar. ¿Qué tal si usted ahí en esta hora continúa adorando al Señor y pidiéndole que el Espíritu Santo sea moviéndose en usted? Y usted toma esta palabra como un desafío a que nosotros podamos ser esos siervos obedientes que estamos llamados a ir a predicar el Evangelio, a confesar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros, como lo hizo Juan y como nos ha mandado a hacer el Señor Jesús. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, y no me da temor, no me da temor.